Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por volver, y aquellos que se tuvieron que ir por compromiso, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora, vamos a ver si buscamos el hilo, se lo vamos a dar y no lo dejen perder. Buenas tardes, hemos hecho esto aquí, quisimos contar aquí algo, y creo que van a pasar para que hagamos un recuento de lo que hemos estado hablando respecto a la iglesia frente al desafío de la Gran Comisión. Esta es una taller, ya es taller, porque lo utilizamos como un taller, que nace precisamente de los resultados de nuestros congresos de ancianos en República Dominicana. Un grupo de ancianos, de gente de Dios en Santo Domingo, vio la necesidad de estudiar algunos temas importantes, básicos, que eran neurálgicos en la iglesia. Y el primero fue la crisis de la identidad de los templos bíblicos en Santo Domingo, y se hizo un congreso sobre ello, en los cuales se sacaron respuestas, resultados, que ahí están. Luego fuimos a Santiago, ahí estuvimos hablando de la necesidad de la expansión del Evangelio, y cuando presentaron unos mapas y vimos la presencia de los hermanos de los templos bíblicos en el país, nos avergonzamos de ver cuán poca presencia tenemos. Y después, pues nada, las debilidades en el liderazgo, y eso lo hemos estado tratando. Bueno, algunos de los más inquietos por esto hemos querido sacar provecho, particularmente Nahum en su congregación ha querido darle uso a eso. Esta conferencia, que yo digo taller allá, es producto del desafío que se tuvo en Santiago para lanzar el Evangelio, para lanzarse a buscar las almas. Y nos propusimos preparar algunas orientaciones para animar a los hermanos, para apelar a su conciencia, desafiarlo, a revisar lo que se está haciendo. Y el resultado es ese. Nos hemos dado cuenta que hemos perdido la visión, que hemos bajado la guardia, que hemos echado a un lado el primer mandato, o si lo hemos manejado, no lo hemos manejado bien. Y así surge esto. Estuvimos hablando sobre el tema de algunas iglesias allá cercanas, después de mi iglesia, en Santa Altagracia, Peñel, y la última fue en Miramar, de donde vienen ustedes. Fue Edison que me dijo, aún si va, lleva alguna de estas orientaciones y compártela. Por eso vinimos aquí, casi obedeciendo a Edison. Y hemos estado compartiendo esto en la... A ver aquí si esto funciona. Sí. Así llamamos la iglesia frente al desafío de la Gran Comisión. Y utilizamos dos textos bíblicos para basar esta enseñanza. El primero, en Mateo 28, el versículo 18 hasta el 20, y el segundo, Efesios 4, versículo 11 al 12. Vamos a releerlo, creo que lo pueden proyectar ahí mismo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El otro texto, para que lo tengamos de la mano ahí, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor añada bendición a su palabra. Decíamos mientras introducíamos el tema que estos dos versículos van de la mano y como que forman parte uno del otro. Y le invité a hacer una panorámica para que veamos algunos paralelos que hay en esos dos versos. Y decía yo en la primera conferencia que Dios establece la Gran Comisión en 28, 18, y Pablo en Efesios 4 dice quiénes y cómo deben prepararse para el ejercicio de esa Gran Comisión. Se parece, ¿verdad?
Decíamos que Mateo 28, el Señor describe la gran comisión como dos grandes responsabilidades. Y también en ese texto presenta dos grandes recursos. Y decíamos que Efesios 4, Dios constituyó dos grandes grupos de personas a quienes le asignó funciones específicas y sagradas. Y hablamos de esos grupos, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y maestros, que tienen responsabilidad primaria de orientar, capacitar, nutrir a los santos, el otro grupo, que es el mayor. Lamentablemente eso ya comenzó a ser distorsionado. No lo hemos hecho así siempre, claro, excepciones. La gente más bien ha creído que quien tiene que hacer ese trabajo es el que sabe, el pastor, el anciano, el líder, pero no cree que me toca a mí. El mandato del Señor fue a todos y cada uno. Pero esas responsabilidades que cada uno debemos tomar, que la plantea el Señor en la Gran Comisión, una es el mandato de ir y hacer discípulos. Una gran responsabilidad que nos toca a todos. Y la segunda, enséñenle a esos discípulos todas las cosas. Denle doctrina, denle pensamiento, denle fuerza bíblica para que permanezcan y a su vez se conviertan en propagadores de la verdad y de la palabra. Y él dice, por si acaso tienen miedo, como muchos alegamos, no tengo recursos, no sé, no son, les voy a dar dos grandes recursos para que hagan la obra. Y señala primero en el texto, dice que el Señor dio toda potestad. Cuando el Señor dice, toda potestad me he dado a mí en el cielo y en la tierra, por tanto, ahí le está inculcando, esa potestad te la doy a ti. Eso te lo doy a ti, el poder, la autoridad. Hablamos ampliamente sobre cómo los apóstoles asimilaron esa enseñanza del Señor, la tomaron y usaron el poder. Por eso hicieron todas esas cosas que vimos y que está en la Escritura que hicieron los apóstoles. El otro recurso era la presencia de Dios con el Hijo y el hombre de Dios. Él dijo, yo le prometo que estoy con ustedes, no que estaré con ustedes si acaso y dependiendo, no, estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor recurso la presencia de Dios con nosotros? Pero a veces ni nos damos cuenta y a veces no hacemos el trabajo y la obra y lo que debemos hacer, especialmente porque, como decimos adelante, tenemos miedo y nos hemos enfocado en algo, hemos perdido de vista, nos hemos desenfocado. Ahí demostramos dos pasajes bíblicos que no vamos a leer porque ya lo vimos bien, solo estoy refrescando, que muestran la evidencia de dónde nos hemos enfocado. ¿Qué fue lo que hicimos para desenfocarnos? Porque nos orientamos en otra cosa, contrario a lo que el Señor ha advertido y ha pedido. Pero ahí está. Entonces, señalamos algunas excusas que pone la gente para no hacer la obra, contrario también a lo que había establecido. Muchos dicen que el llamado no es para ellos, que es imposible hacer la obra porque no tienen los recursos, y le entienden de otra manera. La mayoría de los cristianos se han ubicado en otro plano y en lugar de ser actores se han convertido en espectadores de este libro. Eso nos llevó a determinar tres grandes problemas que afectan el mundo cristiano de hoy, comenzando con Buenos Aires, la iglesia donde Dios nos ha llevado. Y si damos esos tres grandes problemas de la siguiente manera. El primero, la falla de los cristianos en el proceso de expansión del Evangelio en el mundo. Cuando analizamos la manera como los apóstoles, los hombres de Dios, a quienes Dios le dio el mandato, asimilaron ese mandato y ejecutaron ese mandato, tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos estado muy lejos de lo que ellos hicieron, de cómo Dios lo enfocaron y lo enfrentaron. Y le señalaba el programa de Dios. Dios le dijo, mire,
tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último. Y hablamos, explicando cada una de esas cosas, solo estoy recordando. Hablábamos que en ese entonces la población del mundo debería ser, según algunos, de 250 millones de personas. Y que parece ser que los apóstoles abarcaron ese mundo entonces. Y se me daba un texto bíblico ahí, que si ustedes quieren lo pueden leer, en Hechos 17, 16, que da la idea de que ciertamente el mundo de entonces fue alcanzado de mar a mar por los apóstoles y los hombres de Dios del siglo I. Segundo, decíamos que uno de los grandes problemas que afectan a las iglesias y el mundo y el evangelio en el mundo es el poco crecimiento cuantitativo y cualitativo en las iglesias. Y no estoy hablando de media iglesia, yo decía, porque no comparto eso, pero sí de hacer mínimamente el trabajo que entre todos podíamos haberlo hecho. Y cuando comparamos lo que hicieron cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos del Señor, cuando le tocó abrir la boca, ellos crecieron vertiginosamente. Y decíamos que más o menos en un término de 10, 15 años, los cristianos crecieron a un término de 100,000 o más cristianos, comenzando con los 12, con los 120, con los 3,120, con los 8,120 y así, hasta recoger la información de Samaria, de Antioquía, en fin. Todo eso nos hace pensar que crecieron de verdad. Si la iglesia hubiese seguido así, y ese movimiento de crecimiento y de trabajo consagrado, decidido, hubiese llegado a nosotros, fuera otra cosa. Hoy no tuviéramos que hablar de estas cosas que hablamos. Bueno, déjame ver aquí. El otro se me fundió acá. Bueno, hermano, hágame favor. Luego más. El tercero tiene que ver con la falta de madurez en los miembros de nuestras iglesias. ¿Cuántos hermanos de poco entendimiento? Yo parto de mi congregación y lo digo con dolor y por lo que estoy trabajando a ver si logramos superar eso. Hermanos de 15 años, 20 años, 30 años en la iglesia, 37 años en la iglesia, que se comportan como niños en la fe. No se ocupan de crecer, muy poco aficionados a la lectura, a conocer la escritura, en fin. Pero yo pienso que ese no es un mal solo de Buenos Aires, es un mal de muchas iglesias. Ojalá que aquí no haya eso, que esas cosas no vayan a verlas aquí. Bueno, después que vimos esos tres grandes problemas, nos abocamos a conocer 4 posibles causas a esos problemas. Y ya nosotros vimos la primera, la poca responsabilidad de muchos líderes del ministerio. Segunda, la falta de crecimiento, de conocimiento en los hermanos de lo que significa hacer discípulos, incluyendo los ancianos, de lo que significa hacer discípulos. Tercero, el miedo que tienen los cristianos, los evangélicos, a involucrarse en el proceso de evangelización y de discipulado. Miedo por muchísimas razones, como vimos en la presentación. Esa es la parte que vamos a continuar esta tarde. Y finalmente la cuarta, que es la manera simple como muchos cristianos toman el evangelio. Decíamos que hay poca responsabilidad en los líderes, que han demostrado no tener esa fuerza para convencer, invertir recursos en la preparación de los hombres y las mujeres de Dios. Decía yo que se requiere invertir para que eso sea posible. Primero, invertir tiempo de oración. Tú debes, como líder, como guía, orar. Es Dios que hace la obra. Eso no puede ser por fuerza. Segundo recurso
que debemos invertir esos recursos económicos y humanos. Una capacitación, si quiere preparar a tu iglesia, necesita invertir en ello. Los cursos por correspondencia cuestan dinero. Los cursos de capacitación, los talleres que tú haces cuestan dinero. Los congresos cuestan dinero. Tenemos próximamente el congreso para ancianos allá y hay que pagar un dinero. Nos mandaron una cartita, vale tanto. 3 días que estaremos en un sitio. Cuesta dinero. Pero todo eso es necesario para capacitar. Y es bueno. Pero sobre todo, hay que invertir tiempo en la gente. En aquellos que creemos y entendemos que sí van a hacer el trabajo. Hay que invertir tiempo y dedicación en ellos. El ejemplo que nos dio el apóstol Pablo, aquí en ese pasaje que leímos, que no lo vamos a leer, lo estuvimos viendo, de el tiempo que él invirtió para capacitar a esos muchachos que encontró en Éfeso. Y cómo dedicó tiempo especial y sacó aparte a ese grupo para capacitarlo. Decía, o dice la porción, en un punto, que cuando Pablo terminó los 3 primeros meses de concientización de esa gente, entendió que no estaban completos todavía y decidió escoger y dedicar 2 años para preparar a esa gente. La escritura dice que eran como 12 hombres, pero Pablo entregó su tiempo, su capacidad, sus esfuerzos a prepararlo porque quería preparar a esa gente. Bueno, es un deber preparar a nosotros. Y cuando decíamos lo que significa ser discípulo, ¿por qué hemos entendido mal eso? Describimos que hacer discípulo es tratar con el hermano, que no es como hacemos siempre, prepararlo para el bautizo, prepararlo en doctrina, que sepan lo alimentar, la seguridad de la salvación, o prepararlo simplemente para la escuela de BDB, que siempre hacemos un cursillo. Eso no es tan solo hacer discípulo. Hacer discípulo es tratar con el individuo, con el hermano de tu equipo, enseñarle, transmitirle la vida que tú has recibido de Cristo y también de tus pastores y líderes que te han enseñado. Eso es ser discípulo. Y dejar la condición que ellos mismos puedan seguir haciendo eso con otros. Así es ser discípulo. Así hizo el Señor, decíamos. El Señor Jesús trató así. Y dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos. Los envió, compartió la obra que hacía él, mandándolos a sanar enfermos, a sacar demonios, hasta prepararlo. Y finalmente terminar dedicando tiempo a enseñar todas las cosas antes de irse al cielo. 40 días capacitando su mente, porque ellos debían encargarse de hacer la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia después que se fuera. Bueno, aquí se me movió esto. El objetivo del discipulado es que los cristianos se capaciten a fin de que la iglesia crezca y se multiplique. Decíamos también que cuando usted predica la palabra y se convierte en 20 gente o 25, usted está proporcionando que la iglesia sube o está sumando a la iglesia. Hay 20 o 25 hermanos más que lo que hay cuando se convierte. Pero cuando usted discipula 20 o 25 hermanos, usted está proporcionando la multiplicación de la iglesia. Porque esos hermanos en principio son 20 que usted discipula, pero en el próximo periodo son 40 porque ellos van a discipular cada uno. Y de eso se trata. Entonces vale la pena. Pablo hizo eso con Timoteo y vimos que en el discipulado serio y responsable, el discipulado de resultado crea generaciones de hombres y mujeres. Eso fue lo que pasó con Pablo y Timoteo. Pablo
dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, también a otros. Y ahí descubrimos por lo menos 3 generaciones de hombres por el discipulado. La primera generación, Pablo, pues enseña a Timoteo. Timoteo enseña a hombres fieles, y los hombres fieles debían preparar también a otros. Si notamos, hay 3 generaciones de gente, que cada uno hizo su trabajo. Lo propio hizo el Señor Jesús. Nosotros encontramos en la experiencia de Andrés, de Simón, de Felipe y de Natanael lo mismo. En ese pasaje de San Juan, capítulo 1, versículo 40 a 45, encontramos lo siguiente. No lo vamos a leer, lo vamos a repasar. Andrés era un discípulo de Juan, y todos lo conocemos. Se enteró que el Señor estaba por aquí, se unió al Señor Jesús y creyó a Jesús. Fue impactado por la doctrina y la enseñanza del Señor. Pero Andrés tenía a su hermano, que es Simón, y él quiso compartir lo que había recibido del Señor, y lo llevó a su hermano, y convenció a su hermano, y vino a su hermano. Qué bonito fue la experiencia de Pedro o de Simón con el Señor, que hasta el nombre le cambió y lo reservó para un ministerio muy especial que todos conocemos. Pero al día siguiente van hacia Galilea, y el Señor Jesús ve a Felipe, otro hombre de quien tenemos que hablar mucho en la Biblia, y lo llamó. Felipe vino, y Felipe, cuando fue impactado igual que Andrés, decidió llegar a sus amigos. Y había alrededor un hombre que era de la misma tierra, del mismo pueblo de ellos, sobre todo de Andrés y de Simón, y él lo llamó. Eso me da una lección a mí. Andrés pensó en su familia. El Señor dice: comienza en Jerusalén. El desafío para nosotros comienza en nuestra casa. ¿Cuántos familiares, primos, gente cercana, hermanos, y algunos, su madre? Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y no tengo ese reconocimiento, pero mucha gente muy cerca de ti se ha ido al infierno, y quizá tú eres también parte de la culpa, que no le predicaste nunca. Hay que predicarle al hermano. Andrés tuvo eso. Pero también hay que pensar en el amigo. Tenemos amigos que son como hermanos. Felipe pensó en su amigo y le llevó a Natanael como amigo el mensaje de Dios. Y vino, y nosotros conocemos ya cuál fue la experiencia. Bueno, ahí vemos la generación de que le digo, de que sí, que un discipulado serio produce eso. Nos encontramos con que Andrés va a Simón, el Señor Jesús a Felipe, Felipe a Natanael, y hay esa combinación de cosas, que es el desafío que debemos hacer en nosotros. A eso nos ha llamado el Señor. Y ese es el discipulado que Dios enseñaba. Ahora, lamentablemente no lo hemos enfocado así, en la mayoría de los casos. Y no estoy hablando de gente que ha crecido, que ha enseñado bien, gente bien preparada, que ha recibido la ayuda del maestro, del pastor, en fin, pero no de aquel. Y este es el desafío. Bueno, decía que la tercera causa al deterioro por lo que la cosa está así, porque hemos estado tan atrasados, es el miedo que tienen muchos cristianos a involucrarse en el proceso de discipulado, en el proceso de crecer. Presentan muchos argumentos, ya señalaba algunos: no estoy capacitado, no sé hacer eso, ¿verdad? Esa labor es del maestro, del que sabe, por tanto no me toca a mí, pero olvida que el Señor dijo que no, que es a ti. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 4, 19, es un texto impactante. Dice:
le dijo, Jesús está hablando, ¿verdad? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios te da la capacidad. No temas. Es Dios quien prepara. Entonces, si quieres cumplir, no hay excusa. Dedícate, entrégate. Alguien, un predicador enseñando, un evangelista enseñando a un grupo de jóvenes cómo predicar. Le decían, es simple. Predicar es mirar a Cristo y contarle al otro lo que viste. Qué sencillo es el mensaje. Así es predicar. Contarle al otro lo que tú has recibido, lo que tú tienes. Impactarlo con la vida que Dios te impactó. Eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo, Timoteo con los hombres fieles. Y eso fue lo que hizo Andrés con su hermano Simón, y fue lo que hizo Felipe con su amigo Natanael. Dios te desafía a que vaya a decirle a los tuyos las buenas nuevas. Anda, cuéntale. Recuerda lo que le dijo el Señor al endemoniado gadareno, que lo curó y lo sanó, que él quería irse con el Señor, y cualquiera, yo también hubiese querido, hubiese hecho todo el esfuerzo para ir. Ese le dijo, no, vete a tu casa, cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Ese es el mandato, vete. Pero cuántas veces hemos caído en el error y hemos olvidado eso. Y nuestra familia, bueno, bien, gracias, no, vete, cuéntaselo a tus amigos. Lo hicieron y miren el resultado que tuvieron. ¿Qué de las misiones? Qué triste como miramos las misiones. Qué bueno, Altagracia está aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 1999 de ir a Canadá. Me animaron los muchachos, me enrolé con Manuel y con Altagracia. Y tuvimos la oportunidad de ir para conocer de las iglesias que enviaron los misioneros a la República Dominicana, la de RIC, la de los otros misioneros que vienen en Canadá. Y fue triste para nosotros oír decir que esas iglesias de donde salieron esos hermanos ya no existen. Ya no existen. Y en una reunión que se hizo, un grupo de ancianos y viejitos que fueron para comer algo con nosotros, un refrigerio, una cosa, se pedía, manden misioneros acá, manden. Bueno, no hemos podido mandar ni siquiera al PIB, ¿verdad? No hemos podido mandar ni siquiera ya a esa provincia que no hemos tenido presencia. Pero hay esa necesidad. La obra misionera necesita apoyo, necesita recursos. ¿Qué pasa? Hoy día, bueno, ese interés se ha muerto. Ya se cree que la obra misionera que funcionaba y que sostenía era la obra de Mitterrand. Cuando Mitterrand estaba, que le mandaban los vuelos de fuera. Y yo digo, bueno, ya los futuros misioneros han perdido la confianza para depender de Dios solo. O sea, los candidatos misioneros, los que van a ser misioneros, no se animan porque no hay esa fe genuina y firme y esa convicción de que Dios proveerá, que le provee como le proveyó. No. Otro problema, muchos de nuestros jóvenes están muy envueltos en sus estudios, carreras profesionales, el éxito material. No hay tiempo para pensar en misiones, no hay tiempo para pensar en lo que Dios quiere que se haga hoy día para cumplir la gran comisión. Otra, quizá muy dolorosa, es que las iglesias no tienen capítulo de apoyo a las misiones. No es verdad. Allá mismo en Santo Domingo, y no estoy criticando mi país, estoy diciendo una verdad que está escrita en Senda de Luz. Los hermanos vivimos llamando, apoyen ese trabajo. Por ejemplo, ese ministerio de Altagracia, que ustedes lo ven muy bonito, hay que ir allá para saber. Y yo me he tenido que dar cuenta porque soy parte del equipo que dirige en la prensa
cuánta utilidad es la defensa bíblica, cuán útil es para el país. Y muchos movimientos cristianos pentecostales y otros, a veces el otro día decíamos, le están dando más importancia que nosotros mismos. Se interesan más por los tratados y a veces hay que decirle, no vaya, no lo lleven, porque ellos lo quieren comprar. Y los tratados llegan a las iglesias, muchos ancianos no lo compraron. Y a veces se pierden en una caja y activar muchachos, que regalos se pensar. Esa es la misión. Nosotros tenemos la prensa bíblica como una obra misionera, como una entidad misionera. Entonces, nada, las iglesias no aportan, no dan, no ayudan. Así no vamos a llegar de mar a mar en esta población mundial que tenemos de casi 7.000 millones de gente. Aquellos del primer siglo eran como 250 millones. Se cree que lo alcanzaron. Llegó el Evangelio. Pero ahora tenemos un reto que al final va a terminar con una nota mostrando esa necesidad. Entonces, no hay deseo del apoyo a la obra misionera, de lanzarse a la misión. Eso ayuda a que las almas se salven. El misionero, ese es su trabajo, ese es su oficio, llevar la buena nueva. Hay que apoyar. Bueno, vamos al último punto que yo he llamado la última causa, la cuarta causa, como la manera simple, vaga, como los cristianos hemos tomado el Evangelio. Quizás eso se deba que el Evangelio no haya llegado más lejos, que no hayamos impactado más en el mundo, que nuestras iglesias no hayan crecido más. Y se debe también a esa causa que seamos tan pobres espiritualmente, que tengamos tan poco conocimiento de la palabra y discernimiento de la misma. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Es que estamos viviendo un evangelio liviano. Y yo saqué aquí brevemente algunas características de lo que es un evangelio liviano. Primero, muchos hermanos que viven un evangelio liviano, le da vergüenza llevar la Biblia a la iglesia. Le da vergüenza que lo vean con una Biblia en la mano. Muchos hermanos que son de vida cristiana liviana asisten con mucha irregularidad a la iglesia. Mientras que para su trabajo, para ese trabajo, el lunes, el día que le toca, ellos ponen un reloj despertador que no se puede pasar la hora. Para allá en la iglesia van cuando se despierta, no ponen una alarma. Cuando se despierta, no, ya voy, que ya está Zabal y él nos están esperando. Hay que ir, hay que se que bebé. Allá la uña, porque lo respetan un ching y van a empezar para que lo vean. Bueno, eso es así. Algunos, pues, están atentos cuando ya el culto va a terminar. Eso lo hemos visto ya mucho. A veces hemos tomado medidas un poquito feas. Algún hermano, ya un hermano que es de ancianos y un poquito drástico, y digo, bueno, no, el otro domingo yo voy a estar en la mesa, voy a cerrar la puerta para que no me vaya. ¿Por qué? Porque algunos en la última oración ya están pensando, ¿por qué? Porque es que ir a terminar la cocina, a veces son mujeres que hay que terminar la cocina, o que no juego de pelota, que es esta tarde, o no, que no va a ver el programa, porque ese programa de fútbol está muy bueno, y la serie mundial. Entonces, así es. El que tiene peso específico cristiano, el que tiene deseo de aprender, espera hasta lo último. A veces le dan muchísimas cosas a última hora, que es lo mejor, y ustedes lo pierden porque se va. Bueno, no testifican, es decir, no hablan de Dios en su trabajo, ni su vecino sabe que son cristianos. Hay muchísimos casos que hemos visto que los vecinos suyos no saben que ustedes son cristianos. Y en su trabajo tampoco saben que ustedes son cristianos, porque usted no ha sido capaz de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón y Cristo te puede salvar. Y eso es lo que hay que romper. Tú tienes que animarte a decirle a la gente eso. No importa quién fuere, abre la boca. No tenga miedo. Cuenta que Dios te ha dado poder.
cuenta que Dios te ha dado su presencia. ¡Hazlo! Y lo peor de muchos, que su vida de oración es cero. No estudian, no hay devocional en su vida. Por tanto, no van a crecer. No son gente con lo que podemos contar para que el Evangelio vaya de mar a mar. Gente así. Nos preguntamos entonces, ¿por qué tenemos tanta carencia de líderes preparados en las iglesias? 2. ¿Por qué tenemos tantos hermanos flojos y de poco peso espiritual? 3. ¿Por qué hay tantos hermanos carnales en las iglesias? Quizás eso aquí no se ve mucho, pero en la República Dominicana sí se ve eso. En cualquier iglesia. Los hermanos carentes de convicción espiritual, que cualquier sonido lo mueve, cualquier moda lo arrastra, cualquier actitud de otro la adopta. Y nos preguntamos eso, carnales en las iglesias. Nos preguntamos, ¿por qué hay tantas iglesias de ánimo caído y sin visión? La razón de estos congresos nuestros allá es porque realmente, sobre todo en Santo Domingo, donde Dios nos ha dado la gracia de estar por más de 30 años, casi 40 años, las iglesias son pobres en número y pobres en visión. Se conforman con que hayan 15, 20, 30 hermanos todo el tiempo. Y es necesario, y hemos adoptado también una medida de reunirnos todos los segundos lunes de cada mes para conocer y animar a la gente, oír informes, cómo va la cosa en la obra y hacer, y ayudarnos. La coordinadora de Santo Domingo. Pero es que eso salta a la vista, el poco interés de hacer la obra. Ahora, gracias a Dios, yo creo que los congresos, las reuniones anuales que se han estado haciendo, que en los últimos años han tocado fibras de los hermanos, la cosa comienza a cambiar, y es bueno. Pero esa es la realidad. Y finalmente nos preguntamos, ¿por qué las iglesias no crecen? Y hay tan pocos cristianos en el mundo. Y luego a reiterar, yo no soy partidario, ni animo, ni promuevo las megas iglesias. Pero yo sí creo que cada iglesia debe ser la obra y debe crecer. Y si usted hace la obra, crece. Si usted predica, da el mensaje, crece. Nos preguntamos entonces qué. La respuesta es: hemos defraudado al Señor. No hemos cumplido ni estamos cumpliendo el mandato de la gran comisión, el mandato de hacer discípulos, de preparar hombres para el ministerio, para la obra. Él pidió eso. Y ahí está la respuesta. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos así. Ese es el final de este concepto. Está bien seguir así. Y seguiremos así, más. Y preguntando, ¿hay algo que podemos hacer? ¿Estamos dispuestos a hacer algo? Yo digo, sí, eso es posible. Se puede hacer algo. Si los líderes, si los encargados, los responsables, y la iglesia en general, cambia su actitud, su visión frente a ese desafío de la gran comisión. Si cambia eso. Y segundo, sí se puede, si los líderes y la iglesia se disponen, ese es el secreto, se disponen a cumplir el desafío de la gran comisión. Yo creo que pasamos a la última parte, el cuadro de la estadística, por favor, para que presenten así. Miren, hermano, si lo que yo he dicho durante estas 3
no le motiva a si hay alguna deficiencia en usted, corregirla y cumplirla. Yo voy a apelar a su misericordia mostrando este cuadro. Este es un cuadro estadístico que recibimos no hace mucho tiempo de la situación mundial que tiene que ver con el Evangelio, la propagación del Evangelio. ¿Ven? Esa estadística la recibimos al 2010. Y decía que en ese entonces la población mundial es de 6.760.4 millones de personas. Que de ese número, 2.292.4 millones pertenecen a la cristiandad. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que ahí está metido todo el que invoca a Dios, aunque es un brujo. Para lo que hacen esos numeritos, lo toman como válido, no importa lo que quieran. Pero después alguien refinó eso y dijo, pero de ese grupo, creyentes salvos, solamente son 252.2 millones de personas. Creyentes salvos. Al nombre de Dios. Que representa un 10 o un 12% de ese valor que hay. Entonces, cuando yo sigo más abajo y les resto a la población mundial, lo de la cristiandad, que alguna esperanza tendrán, y Dios lo tocará un día y quizás pudieran ser salvos, todos. Y les resto eso, me quedan 4.468 millones de personas que no conocen de Dios nada, que no han sido alcanzados, que la salvación no ha llegado a su puerta, que la voz de Dios no ha sido oída en ellos. Bueno, y para expresar más lo que significa esto, yo voy a mostrar un cuadro de lo que es el exterminio en el África, que muchos de ustedes saben. Yo sé que quizás el doctor Franklin sí sabe mucho de datos. En el África muere cada día 1.440 niños de malaria, cada día. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, cada día. Mueren 4.000 niños de sed por falta de agua en África. Mueren 8.000 niños por el SIDA, a causa del SIDA. Mueren 16.500 niños de hambre. 25.000 hombres y mujeres adultos mueren por cualquier causa diferente. Pero este es el final que nos va a llevar a reflexionar. De la población mundial, 54 millones de personas mueren cada año y la mayoría de esa gente se va al infierno, se va sin Cristo. Dios te llamó a predicar ese mensaje, a decirle a esa gente: cree en Cristo, obedece, como tú hiciste, como yo hice. Tuvimos la oportunidad en buen tiempo, gracias a Dios. Me siento feliz de pertenecer a una familia cristiana. Claro, no soy cristiano porque nací ahí, soy cristiano porque me convertí. Pero mis padres, mis abuelos lo fueron. Pero ¿cuánta gente hay que tú quieres, que son tuyos, que están metidos en ese número y que indefectiblemente van al infierno si mueren sin Cristo? Eso tiene que movernos por misericordia, por amor, por caridad, a no dejar pasar por alto el momento de proclamar la buena nueva con el que está a tu lado. Hay 3 círculos que te rodean a ti. Aquella gente que tú ves por primera vez en la vida y no lo demás, por ejemplo, en un avión, en una guagua, en un tren, tiene que estar preparado para decirle a ese que Cristo salva. Díselo. Y no tenga miedo que no se salve, léalo, pero díselo. Pero hay otro círculo más cerca, los que son tus amigos que viven aquí, que viven en República Dominicana, que tú lo ves siempre, o de vez en cuando. Tú tienes un compromiso con esa gente. Dios te ha puesto que tú seas su amigo y te lo ha dado por familia para que tú le cuentes, le expliques, le
pero tú tienes un círculo todavía más estrecho, tu familia y tu vecino. Pierde el miedo, pierde el temor y dile que Cristo salva. Muéstrale el mensaje y sácalo de ese número rojo de gente que va a caminar al infierno. Que permite el Señor, que lo que hemos venido a tener aquí con mucha humildad, movido por el amor. Yo sé que Edison me recomendó esto, porque los ama a ustedes. Como lo he hecho yo con gente que amo allá en el país, y mis iglesias amigas, que hemos tratado de desafiar a que entiendan que hay que cambiar el método de llevar la palabra. Entiende que Cristo te mandó a hacerlo, hazlo. Y tú tienes cómo hacerlo. Dios te da la luz. Que el Señor bendiga a todos. Muchas gracias por escucharme todo este tiempo.